Hola y bienvenidos a Cómo Molan los cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hablar de un cómic que en este caso, como siempre os digo, es un cómic muy especial. Como sabéis, procuro traeros al canal en muchas ocasiones cómics que se salen un poco de lo que es el mainstream y lo que son las grandes superventas de los cómics de superhéroes. En este caso no es un cómic de superhéroes como tal, aunque en ocasiones se podría pensar que sí que lo es, pero realmente no lo es. Y desde luego no fue un superventas porque se canceló rápidamente, se canceló en el número 8. Pero es un cómic que está hecho por uno de mis grandes autores preferidos, que es Jack Kirby, Jack el Rey Kirby, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Nos situamos en los años 70, cuando Kirby se había marchado totalmente desilusionado de Marvel a DC. Y se había marchado a DC con la condición de tener lo que es el control total de todas sus obras, de ser él también el que nadie le tuviese que decir qué tenía que hacer, todo su genio creativo fuera totalmente libre y él fuera su propio editor, es decir, el que decidiera que sus cómics se iban a publicar sí o sí. Por eso muchos de los editores en ese momento en DC estaban en desacuerdo, porque muchas de las obras que hacía Kirby no estaban a la altura que ellos esperaban. Entre muchas de esas obras que se habían hecho, se había estado haciendo Kamandi, que fue un grandísimo éxito, se había estado haciendo El Cuarto Mundo y los Nuevos Dioses, que realmente fue una obra muy peculiar, fue la gran apuesta de Kirby. Al principio salió muy bien, pero luego la gente le dio la espalda, quizás innecesariamente, a lo que fue El Cuarto Mundo. Venía de hacer también cosas como Etrigan, el demonio, y aquí ya en esta época estaba un poco desilusionado y un poco presionado con lo que estaba viviendo en DC, porque una de las cosas que también le impuso DC a cambio de tener libertad creativa era que sí o sí tenía que entregar 15 páginas semanales de un cómic, y eso lo tenía que hacer sí o sí en la obra que él tuviese. Venía de haberse cancelado, como digo, El Cuarto Mundo, y decidió crear una nueva colección, que fue esta de la que vamos a hablar, que es OMAC, el ejército de un solo hombre. OMAC significa One Man Army Corps, es decir, el ejército de un solo hombre. Por eso tiene ese título, OMAC. Este cómic que yo tengo en las manos es una edición de ECC. Probablemente en la librería, en la biblioteca que está sacando ahora Panini de grandes historias de Jack Kirby, lo saquen más adelante. Pero quizás esta sea una de las obras más infravaloradas de Kirby. Si tú te lees esto, tienes que ser un gran amante de Kirby, porque aquí se engloban lo que son todos los tópicos en los que caía Kirby a la hora de hacer un cómic. Es decir, grandes supervillanos, un protagonista prácticamente indestructible, que vencía siempre a base de golpes y a base de peleas, que se sobreponía a todas las cosas malas que le pasaban, y eso quizás era una de las cosas que quizás se pueda pecar en los cómics de Jack Kirby, y es que los personajes como tal no tenían la profundidad que tenían otros personajes. En esta época los lectores ya habían leído grandes historias en los que esos personajes sí que tenían un gran trasfondo y sí que tenían un gran peso y sí que tenían un gran peso interior. Estamos hablando de obras como, por ejemplo, puede ser Deathman, o Green Arrow y Green Lantern de Neil Adams. Estamos hablando como grandísimas obras como La Cosa del Pantano de Ellen Wayne y de Bernie Wrightson. Estamos hablando con una maravillosa obra que fue el Conan de Roy Thomas y el de Barry Windsor Smith. O también habían leído cosas del cómic underground de grandísimos autores como Richard Corben y como Robert Crumb.
Por lo tanto, los lectores habían leído ya personajes que tenían un gran peso y que tenían un gran trasfondo interior. Y esto quizás sea una de las cosas que a los personajes de Kirby siempre se les ha echado en falta. Que no tuvieran ese bagaje y ese trasfondo interior como en otras obras. Como digo, esta obra que tengo aquí entre las manos, como veis es muy finito porque son 8 números nada más, la editó ECC en su momento. Es una obra en tapadura, con unas guardas normalitas. El cómic nos viene a hacer una introducción de Mark Avenier, que es esta de aquí, y luego ya entramos propiamente en lo que es el cómic en sí. Lo que pasa es que esto está hecho por Kirby. Y te encuentras, nada más empezar, dibujos increíbles como este. Que son, para los amantes de Kirby, y yo me considero uno de ellos, maravillosos y maravilla pura. Cosas como estas. Aunque debo de reconocer que lo que son muchas viñetas, los fondos no están bien trabajados, como por ejemplo nos podemos encontrar aquí, están totalmente vacíos. Y es precisamente por esa premisa que tenía Kirby de tener que entregar 15 páginas de cómic por semana, con lo cual quizás en muchas viñetas lo que se le echa en falta a este cómic es detalles que en otros cómics nos podemos encontrar. Por ejemplo, fijaros, estas splash page que tenemos una lucha entre lo que es OMAC y un ejército, pero en el fondo se ve totalmente plano, totalmente liso, que en muchas de las obras anteriores de Kirby esto no se encontraba. Pero, como digo, viene precisamente por el hecho de tener que entregar 15 páginas por semana y de toda esa presión que tenía. Además, Kirby ya venía de vuelta de todo, estaba muy desencantado. En muchos de estos números que tenemos aquí tiene que ser entintado por Bruce Berry y por Mike Roger. Es decir, que él tampoco es el entintador final de muchos de estos cómics, pero lo que es indudable es que nos encontramos con maravillosas viñetas como estas, que son sus grandísimos seres prehistóricos, o viñetas en las que nos encontramos, pues, por ejemplo, cosas intergalácticas que tanto le gustaba dibujar a Jack Kirby, y lo que es la fuerza del dibujo, la expresividad que tiene y lo que es la gran obra pictórica que hace aquí Jack Kirby es innegable. Pero hay que reconocer que no es una de sus grandes obras. Aquí nos encontramos a un personaje que es Buddy Blank. Blank significa vacío, Buddy el vacío, que pertenece a una oscura corporación, y hay una agencia gubernamental que se llama la Agencia de Paz, que decide cogerlo y transformarlo mediante cirugía electrónica en lo que es OMAC, el ejército de un solo hombre. ¿Por qué? Porque esta agencia de paz lo que hacía era velar por la paz mundial, pero ellos no se manchaban las manos y no luchaban. Y entonces deciden crear un ser, el ejército de un solo hombre, este ser cibernético, este ser electrónico, para que pueda hacer esas misiones y pueda hacer que la paz siga reinando en el planeta. Fijaros qué maravillosas escenas, qué maravillosas viñetas dibuja aquí Kirby. Eso es innegable, el arte que tiene Kirby aquí. Acompañándole a OMAC hay un satélite que es con inteligencia artificial. En aquella época ya se empezaba a hablar de la inteligencia artificial. Hay un satélite con inteligencia artificial que se llama Hermano Ojo, y que lo que hace es que cada vez que lo medio destruyen, lo llenan de balazos, lo ametrallan, le cortan partes de su cuerpo, Hermano Ojo lo que hace es recomponerlo molecularmente para que vuelva a ser otra vez el ejército de un solo hombre, OMAC. Fijaros que la premisa que tiene este cómic es un personaje que es prácticamente indestructible,
y que es transformado para que luche contra lo que son las fuerzas del mal. La premisa en sí no es nada nueva, porque de hecho se ha llamado a este personaje, o Mac se ha llamado el Capitán América en muchas ocasiones de DC. Fijaros, un personaje que es un enclenque, como era Steve Rogers, como es aquí Buddy Blank, que es transformado en un super soldado para, en el caso del Capitán América, luchar contra las fuerzas nazis, y aquí en este caso luchar contra grandes villanos que había en esa época y que lo manda la agencia de paz. Como digo, la premisa no es nada nueva. Entonces Kirby, a la hora de crear a OMAC, se fijó en su propia creación del Capitán América, que, como sabéis, uno de los autores que creó al Capitán América fue precisamente Kirby. Una de las diferencias que tiene, aunque también es muy característica, es que el Capitán América lleva un escudo tipo medieval y aquí OMAC lleva una cresta como si fuera un centurión romano. Entonces, las alegorías a lo que son personajes históricos están siempre en lo que son las obras de Kirby. Como digo, este cómic lo que peca es que sus historias son quizás un poquito infantiles. Son una historia en la que hay un supervillano que o bien quiere conquistar los océanos, o por ejemplo, como hay aquí una historia, unos multimillonarios envejecidos secuestran a jóvenes para hacerse con sus cuerpos y que el cerebro de estos multimillonarios sea trasplantado a estos cuerpos y puedan seguir viviendo. Esas ideas de la inmortalidad, etcétera, siempre han estado presentes en las obras de Kirby. Entonces, quizás peca este cómic de eso, de ser muy infantil en ocasiones, de ser historias muy sencillas, muy simples, de OMAC que se enfrenta con estos grandes villanos y que a base de luchar con ellos y a base de mamporros y de golpes, pues los termina venciendo. Y él, si es destruido o si le amputan alguna parte o algo, pues hermano ojo, lo reconstruye molecularmente. Entonces, como digo, esto es precisamente una de las cosas de las que peca este cómic, de no tener en muchas ocasiones los fondos tan detallados como en muchas de sus obras, y de ser guiones un poco simploides. Esto quizás es una de las cosas que siempre se le ha echado en falta a Kirby en sus obras como autor total, siendo él el guionista y el dibujante. Cuando estaba en Marvel, o cuando estuvo en Marvel, cuando crearon junto a Stan Lee los grandes personajes como, digo, Capitán América, Cuatro Fantásticos, etcétera, etcétera, Stan Lee en muchas ocasiones era el que le frenaba a Kirby y el que le decía: vamos a tirar mejor por aquí, estas historias las vamos a tratar de esta otra manera, para darle un trasfondo que precisamente Kirby no tenía a la hora de hacer un guión, pero que suplía totalmente con lo que es el dibujo y con lo que es la fuerza que tenía a la hora de crear sus obras, a la hora de dibujar sus obras. Nunca supimos realmente el final de lo Mac de Kirby, porque en el último de los números que él hizo, el Doctor Scuba, que es uno de los grandes villanos que salen aquí en este cómic, consigue transformar a OMAC en Buddy Blank nuevamente y consigue inutilizar a Hermano Ojo y lo retiene en su base secreta, y ahí se queda el cómic. No se sabe qué es lo que pasa más allá, porque a partir del número 8 de este cómic se queda la historia totalmente inconclusa, porque es cancelada por la falta de ventas. Y eso fue lo que hizo que Kirby se hartase de estar en DC, y fue el momento de volver en 1975 a Marvel y empezar con otras obras
en Marvel, como por ejemplo fue Dinosaurio Diabólico, etcétera, etcétera. Como digo, en este cómic son solo 8 números y como en muchas de las obras de Kirby, por ejemplo, si no recuerdo mal, Dinosaurio Diabólico duró también 9 números, no duró mucho, luego en Marvel, pero obras anteriores a él, como por ejemplo el Demonio Etrigan y cosas por el estilo, también no habían durado todo lo que deberían de durar. Quizás una de las cosas que siempre se le ha echado en falta a Kirby es que sus guiones no tengan esa, como he dicho antes, profundidad en los personajes y sobre todo las grandes idas de olla que tenía Kirby a la hora de hacer muchas veces los guiones. Pero es indudable que la expresividad de sus personajes, que lo que es la fuerza de su dibujo, que lo que es el dinamismo de sus obras, eso muy pocos autores lo han tenido. Este cómic es ahora en ECC está agotado. A mí me costó 20 euros este cómic, pero sin duda saldrá en la biblioteca Kirby que ahora está sacando Panini. Una de las grandísimas obras que a mí me gustaría conseguir de Jack Kirby es la adaptación que hizo de 2001, Odisea en el espacio, y toda la colección que salió a partir de ahí. Esa obra que editó Bruguera en su momento aquí en España, yo no he logrado conseguirla. Por eso animo a los editores de las grandes editoriales, Panini, lo que te dé la gana, que editen alguna vez esa obra de 2001, porque a mí me encantaría conseguirla. Aquí tenemos este cómic. Es una historia que no es una historia tan conocida como he dicho, como la que puede ser pues El Cuarto Mundo, Kamandi, Los Cuatro Fantásticos, su Capitán América, etcétera, etcétera, otras grandes obras que ha hecho Kirby, pero sin duda es una obra por descubrir. Es una obra que a todos los amantes de Kirby la deben de leer. No es de las obras que se deban de rendir pleitesía, pero sí que para mi gusto es una obra para descubrir y es una obra totalmente infravalorada. Que si te la lees con las cuatro ideas de saber que es un cómic de Kirby, que él era el que hacía los guiones, que él era el que hacía los dibujos, y en el contexto en el que está hecho esto, es una gran obra. No es una obra maestra, pero sí que es una gran obra de Kirby que merece la pena discutir. OMAC, One Man Army Corps, el ejército de un solo hombre, de Jack Kirby, en este caso de la editorial ECC, pero que estoy totalmente seguro que dentro de poco Panini la volverá a editar. Bueno, y hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Como veis, hemos hablado de una obra un poco desconocida, de lo que sería el rey de Jack Kirby. Tenéis los comentarios para decirme si la habéis leído, qué os ha parecido. Como digo, para mi gusto no es una de esas grandísimas obras de Jack Kirby, pero como gran amante de Kirby a mí me gusta. Para los que no la hayáis leído, me podéis decir el por qué no la habéis leído, si es que no la conocíais o qué. Y me podéis incluso decir qué otras grandes obras, aparte de las que ya conocemos todos de Kirby, que no sean tan conocidas, os gustan. Tenemos libertad para hablar en los comentarios, para eso está precisamente este canal y para eso precisamente están los comentarios, para que todos vayamos aprendiendo poco a poco más y, como siempre digo, vayamos disfrutando de este mundo de los cómics que tanto nos gusta. Así que nada, hasta aquí hemos llegado hoy y muchas gracias para todos aquellos que me seguís y para los que me ponéis los comentarios. Y como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Como Molan los Cómics.